¿Qué pasaría si vivieras escuchando a tu cuerpo, honrando sus ciclos y reconectando con la sabiduría que ya habita en ti? ¿Estás escuchando? Cíclicas y Conscientes. Soy Pau Monreal y en este espacio vamos a aprender a vivir con más congruencia, a transformar nuestras rutinas en faros que nos guíen hacia una vida más libre, auténtica y presente. Hoy quiero abrir una conversación que nos atraviesa a todas y estoy segura que como yo vas a ser muy empática con esto que te vamos a contar hoy. ¿Cómo cambia nuestra energía cuando comemos y cuando nos sintonizamos con nuestro ciclo? ¿Cómo la comida tiene una influencia? Y no es una dieta, no es una regla, es realmente una forma de cómo nos podemos cuidar. Entonces, el tema de hoy es alimentación cíclica, cómo comer en sintonía con tu ciclo femenino tiene muchísimas cualidades bondades, perdón, y para eso invité a alguien a quien admiro mucho, porque por muchas cosas, pero porque es una mujer inteligente, es divertida, es alguien con quien he compartido un montón, viajes, naturaleza, familia, yoga, meditación, me ha enseñado a cocinar, la he visto cocinar y bueno, es una maravilla. Y bueno, muchas cosas más que hemos compartido. Además, tenemos un programa que se llama Armonía Femenina, que de eso les hablaremos un poquito más adelante, pero, y ya me voy directamente, Nitza Albarrán, me encantaría que te presentes para todas y para todos los que nos escuchan, porque los hombres también aterrizan en este podcast. Si nos puedes contar un poquito más de ti, por favor. Hola, hola, muchas gracias por esta introducción y gracias por invitarme a tu espacio. Mi nombre es Nitzaí Albarrán, Nitza para todo el mundo me dice así. Soy especialista en integración entre nutrición y alimentos. Y mi propósito es guiar a tu bienestar integral, ¿no? O sea, tanto físico, mental y emocional, y fusionar todo lo que hay detrás de la ciencia y detrás de lo que pasa en tu bioquímica en el cuerpo, ¿no? Junto con toda la alimentación y estrategias de alimentación. Mi trabajo ha sido este resultado de la fusión entre dos mundos, que pues, tengo una experiencia de 12 años en planeación de alimentos en el mundo corporativo y después paré eso y hice la transición a nutrición y nutrición holística, que es lo que me he enfocado en los últimos 6 años para hacer este puente entre investigación científica y lo que nos comemos en un plato, ¿no? Y bueno, actualmente en donde estoy finalizando mi proceso de titulación como licenciada en nutrición y de hecho mi tema de tesis o de investigación se centra en nutrición y longevidad y el bienestar a través de los años de cada etapa de todos nosotros, ¿no? Estoy tratando de identificar cuáles son como los pilares de salud más importantes en los que hay que poner atención y profundizo mucho en microbiota, nutrigenética y ciclos hormonales femeninos, que de esto pues, hablaremos ahorita mucho más. Y esto se va a interconectar para guiar como la salud y el bienestar a lo largo de pues todas las etapas que tenemos de vida, ¿no? Tanto nuestros ciclos mensuales como mujeres, como las etapas de vida que pasamos. Y a mí me gusta buscar o trato de buscar en mis clientes como entender sus dinámicas de vida para que entonces las transformaciones de hábitos pues sí sean sostenibles y duren en el tiempo y no sean como una carga de tengo que hacer tal cosa, sino más bien ya sea algo que naturalmente hagan en su día a día, ¿no? Entonces, me gusta verme como esta guía de que les ayuda a descubrir su bienestar y que vean cómo se puede disfrutar y cómo puede coexistir el bienestar y el disfrutar, ¿no? La vida. Esa soy yo. Maravilloso. Bueno, y en Cíclicas y Conscientes nos encanta platicar, por supuesto, sí de bienestar, lo mismo que en Dawa Community, pero desde el enfoque de la ciclicidad femenina, cómo la alimentación tiene un, un poder tan grande en cada una de nuestras fases. Y antes de comenzar,
y de irnos hacia allá, a mí me gustaría empezar por ti, por cuándo te diste cuenta de que comer igual todos los días como que no se sentía bien para tu cuerpo. ¿Y qué fue eso primero que cambió cuando empezaste a alimentarte según tu ciclo? Porque yo creo que lo que tú nos puedas compartir se puede volver un espejo para quien nos esté escuchando. Sí, pues ha sido como una historia un poco larga, digamos, porque la primera vez que me di cuenta de eso fue, pues ya tiene varios años que empecé a notar que, por ejemplo, tenía mucho acné en esta parte de la cara, y empecé a En el notar mentón, para quien nos en esté el- escuchando y no nos esté viendo. pues, exacto. Ustedes no Este, saben, pero ella y yo sí nos estamos viendo. y empecé a notar también que mis ciclos menstruales eran ya un poco, yo regularmente era como, no muy exacta, pero ya tenía como mis 2, 3 días de colchón, digamos, y sabía cuándo me iba a bajar y tal, pero mis periodos de menstruación empezaron a ser muy largos y muy abundantes. Entonces fui con el ginecólogo, por supuesto, y para lo del acné me dijo así de, no, pues vete con un dermatólogo, ¿no? Y para lo de los periodos abundantes me dio hormonas. Y entonces, pues ahí empezó como mi búsqueda porque las hormonas no me cayeron bien, entonces era un ir y venir de no, esto no me está cayendo bien, hay que cambiarlo, cambié de doctor y bueno, hasta que di con uno después de varios años que me dio por ahí un comentario que me hizo como empezar a ser más curiosa porque me dijo, ¿sabes qué? Deja de comer, bájale al café y deja de comer cacahuates. Así me dijo. Y entonces cuando me comentó eso, le pregunté que por qué. No me dio mayor explicación, solamente me dijo, es que está relacionado con sangrados más abundantes. Y yo, ok, pero pues como, ¿y luego qué más, ¿Por no? No, qué? pues, ajá, entonces como que no me dio mucho más explicación. Yo de ahí empecé a leer un poco, pero tampoco tenía como eh, pues noción de por dónde ir. Empecé a preguntar más, dejé de hacer lo que me dijo y bueno, dejé de tomar café, no completamente, pero sí le bajé y sí noté algo diferente. Entonces dije, ah, ok, entonces sí tiene algo que ver la comida. Entonces, bueno, pasaron ya años, yo todavía estaba en la industria de alimentos en comedores y tal, y después de años que ya dije, a ver, pues le voy a poner más atención a esto, pues me fui, ahora sí, ya empecé a estudiar formalmente nutrición y empecé a entender lo que él decía, ¿no? Y empecé a hacer cambios en mi propia alimentación y sí empecé, todo el acné del mentón se me quitó. Mis periodos empezaron a volverse un poquito más regulares. El tema de ser abundantes no se quitó, pero eso es porque ya es una condición que tengo miomas en el útero y entonces eso hace que haya un mayor abundancia en los periodos, pero lo que sí logré es eh, contrarrestar, por ejemplo, tenía bajo hierro, que eso sucede mucho en mujeres que tienen este mismo problema porque hay mayor sangrado, entonces pierdes hierro y tienes anemia. Entonces eso, por ejemplo, ya lo revertí. Empecé a hacer cambios en alimentación y suplementación y empecé a notar también mejor energía, ya no tenía el acné, el cutis me empezó a cambiar, el cabello también me empezó a cambiar, se me caía muchísimo. Entonces, pues sí, lo ves reflejado pues casi que inmediato, desde que cambié lo del café, luego empecé a notar cambios. Y sabes que esto que estás diciendo me encanta porque una pregunta que yo te quería hacer es, ok, una vez que tú pudiste hacer esta vinculación de la nutrición con la ciclicidad femenina, primero, digamos, como paciente, tú has estado muy relacionada con la alimentación, pues desde tu primer carrera hace muchísimos años, pero pasa esta situación que nos estás contando y entonces hay esta vinculación con tu ciclicidad y esto que nos estás platicando de esos pequeños ajustes, cómo tuvieron este impacto de manera inmediata. Y me encanta que lo digas así, porque muchas veces creemos que hay cosas que tienen que pasar enormes, ¿no? Yo en mi libro, por ejemplo, en Tu Rutina Ideal, hablo mucho de hacer, cómo hacer ciertas cositas te traen hábitos, por ejemplo, hablando de
eh, no quiero que se me olvide que dije que hoy iba a correr. Entonces, bueno, pues déjate tus tenis muy cerca de la entrada para que los alcances a ver y para que, ¿no? Por decir algo. O el agéndalo porque si no, no te vas a acordar y se te va a olvidar. Estas pequeñas cositas que tú hiciste de, ok, le bajo el café, ok, le bajo a lo mejor cacahuates o semillas, etcétera, estas tuvieron un impacto en tantos espacios de tu cuerpo que estás mencionando, ¿no? Acabas de mencionar la piel, acabas de mencionar el cabello. Entonces, a mí eso me parece, la verdad, muy impresionante. Digo, personalmente también lo he experimentado con algunas cosas. Eh, Me gustaría que nos puedas platicar un poquito más de cómo esas cosas tan simples eh, tienen ese impacto, o sea, cómo empezar si todavía a lo mejor no estoy tan involucrada y todavía no conozco tanto las fases, cómo podría empezar a hacer esos pequeños ajustes para después ir siendo un poco más curiosa y entendiendo más cómo funciona ese ciclo en mí. Pues creo que lo primero es entender tu ciclo, ¿no? O sea, como sí tomar el tiempo de ver qué sucede, cómo tus hormonas fluctúan durante estos 28 días. Y digo 28 días como algo estándar, pero la verdad es que en todas las mujeres es diferente, ¿no? Puede ser 25, puede ser hasta 32 días, un periodo regular, pero 28 como estándar, ¿no? Entender qué sucede y eso, una vez que lo entiendes, empezar a concientizar tu día a día con eso. Como que de primera eso, como que en la cabeza tenerlo más presente, empieza a hacer una diferencia porque empiezas a notar que o sea, empiezas a ver cosas que suceden regularmente, ¿no? Cada mes. Y entonces y empiezas a conectar tu cuerpo con tu día a día. Esa es como que la primer cosa que siempre digo es, pues entiende lo que sucede en tu cuerpo, mentalízalo y empieza a relacionarlo con lo que sucede en tu día a día. Y luego otra cosa para empezar a ya como alimentación, diría que poner atención en variedad, ¿no? Meterle variedad a nuestros alimentos en colores, en texturas. Más allá de clavarnos en esto de comer no sé cuánta fibra, comer no sé cuánta proteína, y no, o sea, como gramos específicos y esto sí es importante, pero antes de llegar ahí, creo que una clave es tener más color, tener más texturas, tener diversidad en tu plato, porque hay una cosa muy interesante que es, nosotros en nuestro cuerpo tenemos mucho más células de microorganismos, o de que es toda la microbiota, que células de humanos. Entonces, realmente cuando comemos le estamos dando de comer a todos esos microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, a nosotros o a ti te pregunto, ¿qué te gusta cuando llegas, por ejemplo, a un restaurante o a un hotel? ¿Cómo te gusta que te traten? Que me traten muy bien, que sea, por lo menos que me den los buenos días. Me gusta, sí, me gusta que me saluden, que te reciban con una sonrisa. Entonces, pues al final eso es lo mismo que nuestra microbiota espera, y no solo la microbiota de nuestro intestino, sino la de todo nuestro cuerpo, que haya variedad de alimentos, que haya luz, que haya energía, que haya descanso, que haya, todas esas cosas impactan en nuestra microbiota de todo, y todo eso impacta en cómo hablamos, cómo nos sentimos, en cómo nos manejamos todos los días, ¿no? Y eso hay que sumarlo pues a la fluctuación de hormonas que tenemos cada mes como mujeres. Claro, y entonces, ¿cómo se relaciona cada fase del ciclo que nosotros tenemos con nuestras necesidades nutricionales? Pues mira, cuando empezamos en la parte de, voy a explicar brevemente el ciclo femenino, se divide en dos grandes secciones, que sería la fase folicular y fase lútea, pero estas dos a su vez las dividimos. No que estén divididas, pero sí, porque las fluctuaciones de hormonas serían dos subdivisiones, que sería la parte folicular se divide en menstruación y folicular
tardía, digamos, que sería la segunda parte, y luego la lútea sería la segunda parte, o sea, en dos, que sería la parte de lútea tardía también, que ya es un poco antes del periodo. En la parte de menstruación, pues ahí todas nuestras hormonas están abajo, ¿no? Toda progesterona, estrógeno y testosterona están abajo. Y ahí es cuando es nuestro periodo, estamos perdiendo hierro, entonces ahí conviene tener alimentos que sean ricos en hierro, zinc, magnesio. De hecho, hay un artículo que recientemente encontré sobre la menstruación relacionado con los minerales. Y ahí es donde entra el ciclo de la semilla. Con esto, cuando necesitamos magnesio, selenio, zinc, todo esto, porque todos esos minerales ayudan a todos los procesos hormonales. Entonces, por eso, hierro, zinc y magnesio en la etapa de menstruación ayuda muy bien, mucha fibra, antioxidantes siempre en todo el periodo, pero en esta etapa veámoslo también como las estaciones del año, ¿no? Es el invierno y ¿qué te gusta en el invierno? Pues que te apapachen, cosas calientitas, sopas, estofados, cosas así que sean como muy reconfortantes, ¿no? Después está la segunda parte de la parte folicular. Ahí ya están subiendo bueno, ahí ya todo el estrógeno y la testosterona ya están subiendo. Nos empezamos a sentir mucho mejor de ánimo, tenemos más energía. En nuestro cerebro también hay una química que empieza a cambiar y ahí lo que sucede es, bueno, necesitamos también magnesio, selenio en esa parte del ciclo. Y aquí es un momento en donde podemos comer un poco menos. No tenemos tanta hambre. Podemos, por ejemplo, cosas de ayunos y estas cosas si queremos tener, ese es buen momento para hacerlos, limpias como donde tenemos una ingesta calórica un poco más reducida, ahí se puede hacer. Ahí es donde queremos hacer más ejercicio, podemos ahí romper nuestros límites en cuanto a ejercicio. Este, y en esta etapa de folicular, la segunda parte, ya están subiendo nuestras hormonas para llegar al punto que es la ovulación, en donde ahí todas nuestras hormonas están hasta arriba. Bueno, solo estrógeno y testosterona. Y ahí es como la primavera, no, como el verano, ¿no? Verano. Ujú. Ujú. Entonces, en el verano, pues nos gusta salir, que nos dé el sol, convivir, estar con gente, comer ensaladas, ligero, cosas muy frescas, y ahí es una súper oportunidad para meterle cosas a mucho más color, a cosas tal vez crudas, en el sentido de muchas frutas, fresas, hojas verdes, ese tipo de cosas, ¿no? Em, y después, ya que pasa esta parte de la ovulación, las hormonas empiezan a cambiar y pasamos a la fase lútea, en donde la primera parte de la fase lútea, el estrógeno empieza a bajar un poco y ahí ya la progesterona sube. En esta primera parte todavía tenemos energía, ¿no? Todavía nos sentimos como, hay muchas mujeres que una semana antes de su menstruación se sienten terrible. Bueno, en esta parte, que es la primera parte de la fase lútea, todavía no se siente eso porque el estrógeno todavía no baja por completo. Entonces sentimos todavía energía, pero ya en verano, entonces entra el otoño, ¿no? En donde ya nosotras empezamos a ir un poco más hacia adentro, ya no queremos sociabilizar con cualquier persona, ya decidimos un poco más con quién salimos, con quién no. Y en cuanto a alimentación, ahí meterle mucho al tema de la fibra, poner mucha atención, digo fibra todo el tiempo, pero especialmente aquí poner atención en la fibra para ayudar a que todos los residuos de estrógeno se puedan limpiar del cuerpo naturalmente, ayudar al hígado a que lo haga. Eh,
mucha fuente de fibras, por ejemplo, garbanzos, lentejas, más allá de solo verduras y hojas verdes, lo que más tiene fibras son lentejas, garbanzos, frijol, ese tipo de cosas, las leguminosas. Y ahí, toda esta fase lútea, nuestro cuerpo está en proceso de construcción, porque se está preparando para que si un óvulo fecundado llega, pues se está preparando para que todo salga y tengamos, hagamos vida, ¿no? Entonces está en este proceso de poner todo nuestro útero así, todo cómodo para ese óvulo, entonces se está construyendo. Entonces naturalmente nuestro cuerpo pide más energía. Entonces, toda esta fase lútea, las dos partes de la fase lútea, sí se ha visto que, bueno, no, sí, o sea, en estudios se ha visto que más o menos hay un incremento o deberíamos de estar contentas y aceptar que nuestro cuerpo necesita más energía y hacer este incremento de hasta más o menos 300 calorías. Y esto lo puedes hacer con proteína, con carbohidratos complejos que serían arroz, frijol, lentejas, granos como avena, ¿no? Entonces, esto nos va a dar, nos va a permitir subir esta cantidad de calorías o de energía que necesita nuestro cuerpo, pero con cosas que van a nutrir a esta etapa del proceso, ¿no? No, porque pues, sí, entran los antojos de que queremos carbohidratos y quieres algo grasoso y quieres, ¿no? Entonces, la idea no es porque muchas veces pasa cuando estamos en una dieta, queremos llevar la dieta tal cual todo el mes y el cuerpo no necesita eso todo el mes. Entonces la dieta pues la puedes llevar muy bien las primeras 2 semanas y después dices, híjole, ya tengo un montón de hambre y entonces ya estás picando aquí y allá y te culpas y tal. Bueno, pero si empiezas a entender que tu cuerpo naturalmente necesita más energía y entonces empiezas a tomar mejores decisiones de qué alimentos le vas a dar, cambia la perspectiva, ya no te culpas, ya no te va a pesar la dieta que tienes que seguir porque sabes que en esos días tienes que comer un poco más, pero entonces vas a comer mejores cosas, ¿no? Entonces, regresando a la fase lútea, necesita tu cuerpo más energía, entonces subir un poco más tu ingesta de lo que dije, ¿no? Leguminosas, proteínas, fibra. Y luego pasamos a la segunda parte de la fase lútea, que sería la fase lútea tardía. Y en esa parte ya las hormonas empiezan a bajar, que es justo una semana antes de que la menstruación, en donde la menstruación ya nuestras hormonas todas están abajo. Y una semana antes ya estamos como en el invierno, ¿no? Nos queremos apapachar, consentir, guardar, no queremos hablar con nadie, es más introspección. Y en cuanto a alimentos, pues lo que pasa en el invierno también, que es un poco como la parte de la menstruación, los primeros días de la menstruación, que queremos consomés, cosas como más, pues como con más carbohidratos, ¿no? Pero entonces hay que saber decidir carbohidratos complejos, como por ejemplo, puede ser el camote, pueden ser garbanzos, cosas que además van a tener fibra. La fibra es muy importante porque nos va a ayudar a todo el hígado y a nuestra microbiota a limpiar los excesos de estrógeno que puedan quedar del periodo. Entonces, ahora quiero mencionar el ciclo de la semilla porque ahí en el ciclo de la semilla nos va a dar fibras que tienen las semillas, nos va a dar los minerales que ahorita mencionaba, que son necesarios para todo el proceso hormonal y además nos va a dar grasas saludables. Las grasas saludables también son necesarias para crear estas hormonas. Entonces, el ciclo de la semilla son 4 semillas que vas intercalando en fase folicular y fase lútea, que son semilla no, empiezas fase folicular, empiezas con semilla de calabaza con linaza. Es linaza, sí. Con linaza y en la fase lútea te vas con semilla de girasol, con semilla ¿cómo se Ahí, llama? De ajonjolí. ahí sí es el ajonjolí, sí. Ahí sí es el Bueno, para ser ajonjolí. comercial, el ciclo de la semilla yo lo tengo descrito en mi libro, Tu rutina ideal, y fui coachada
por Nitsa, justamente, y yo lo empecé a implementar gracias a tus recomendaciones. Para que los demás sepan, ahí lo pueden encontrar. Ahora, si no, tampoco importa si no los haces así el ciclo de la semilla como tal en cada fase, integra las semillas en tu rutina, en tu día a día. Una cucharada de cada una, o sea, no de todas al mismo tiempo, pero de dos por lo menos, inclúyelas en tu día a día, en tu smoothie, en tu ensalada, en tu avena, en tu arroz. O sea, yo se lo pongo a un montón de cosas y la verdad es que ese crunchy que te da al masticar tienes otra textura en el paladar que además pues eso al paladar y a todo tu sistema de recepción de alimentos y de saciedad y tal le va a ayudar muchísimo. Entonces, no, si te cuesta mucho el tener traqueado tu periodo porque tal vez no eres regular o lo que sea, hay dos maneras. O puedes seguir el ciclo de la luna, por ejemplo, para poder hacer ese intercambio de semillas, o solo cómpralas, tenlas en tu alacena y pónselo a lo que puedas, a todo, porque Oye, empiezas así. que quería mencionar ahorita algo, porque nos estás dando algunas recomendaciones que son muy interesantes. ¿Y qué sería, digamos, algo que sea un mito o realidad o ese must que deberíamos de considerar? Porque sí creo que muchas mujeres por desconocimiento cometemos diferentes errores, ¿no? Al momento de alimentarnos en nuestro ciclo, y me parecería que tiene que ver justamente a lo mejor con, se me viene ahorita en la explicación que nos dabas de fase lútea, que antes del periodo a lo mejor necesitamos más carbohidratos por lo que está pasando en nuestro organismo, y entonces la fácil a lo mejor sería una galleta, eh, o sea, irnos como por estos carbohidratos que no nos van a sumar tanto. Entonces, personalmente me he dado cuenta que ese en mi cuerpo sí puede ser un error, porque entonces me como eso y tal vez me voy a sentir súper inflamada. No sé qué nos podrías decir al respecto de esas consideraciones, o a lo mejor son mitos y realidades, porque depende del cuerpo de cada quien. Pues justo el que decía de las calorías o el aumento de energético que necesitamos en esta fase lútea. O sea, el que es un mito el que todo el mes debamos comer igual. Eso es un mito, porque no es así. Nuestras necesidades en cada una de las fases es distinto y nuestro organismo funciona diferente en cada una de estas fases, ¿no? Digo, me puedo llevar aquí mucho tiempo explicando qué pasa con el metabolismo en cada una de estas fases, pero a grandes rasgos, en la fase lútea necesitamos más energía, más calorías, más alimento. ¿Cómo podemos compensarlo? Te diría que pongas prioridad en tu proteína, fibra, y al final dejes los postres y los carbohidratos simples. O sea, pero iniciar con eso, ¿no? O sea, y digo fibra, las lentejas, todas las leguminosas son carbohidratos también, pero tienen mucha fibra, entonces eso lo hace un carbohidrato complejo. Entonces eso va a hacer que se desdoble o se pase más, toda la parte del azúcar pase mucho más lento al sistema sanguíneo, y sobre todo la fibra lo que va a hacer es que va a ayudar a microbiota a alimentarse. Ujú. Entonces, eso es lo que diría como mito y verdad, eso. Y ahora hay otra cosa que a mí me parece que de pronto a lo mejor también, y una vez más hablo por caso personal, ¿no? Esto de seguir a tu intuición en la alimentación. O sea, ¿qué papel juega nuestra intuición a la hora de comer? Porque si bien hablamos mucho de que el cuerpo nos pide lo que necesita, qué tanto a veces sí nos pide lo que necesita, siguiendo en este ejemplo de los carbs, de los carbohidratos, que yo digo, no, bueno, pues a mí me está pidiendo una galleta, me está pidiendo un chocolatín. Lo estoy exagerando tal vez, pero bueno, a veces sí, y es como, ay, bueno, o sea, me da igual si me lo voy a dar. Esto de, me queda claro que las cosas tampoco son a rajatabla y no hay que ser más, por ahí decimos más papas que el papa, eh, pero
cómo realmente si es nuestra intuición o yo me estoy haciendo la vista gorda y más bien es, pues me lo quiero comer. No, sí, sí, sí es intuición, eso juega un papel muy importante, pero ahí es, por eso recalco mucho el que si empiezas a entender tu ciclo y a conectar lo que sucede con tu ciclo y lo que sucede en tu día a día, empiezas a ver cómo si tu cuerpo te está pidiendo cosas. Entonces, una vez que pasa la fase ovulatoria, digo, las invito a que lo empiecen a probar un mes, ¿no? Ahorita voy a hablar mucho pues, con lo que yo he vivido, ¿no? En todo trayectoria y prueba y error que yo he experimentado en mí. Y, y sucede que sí, después de ovular a mí me da más hambre. Y entonces es muy fácil, pues sí, agarrar que el chocolate y que la galleta y que no sé qué. Bueno, yo O soy las más de papitas con salado. chile, es lo que iba a decir, porque no todo el mundo, o sea, yo soy más dulce y por eso mis ejemplos son así. Yo soy más salada y entonces que la Sí, papita y que el exacto, exacto. totopo y que no sé qué, ¿no? Pero entonces lo que me he dado cuenta es que si en mis tres comidas principales pongo atención en lo que comenté, en cubrir mi ración, ya no igual que la fase anterior, porque sí, sí le subo un poco a la porción que me sirvo en mi plato de proteína y de lentejas o arroz o quinoa o lo que sea que esté consumiendo de fibra y verduras, ¿no? Le subo un poco más y entonces automáticamente los antojos bajan. No, también, esa es otra. Cuando empecé a subir, a incorporar todas las semillas en mi dieta, también empezaron a bajar estos antojos antes de mi periodo, porque a mí sí me da unos 3 días antes de que me va a bajar, me da una así desesperación de que quiero algo dulce y yo no soy de dulce, pero me da algo así de que casi que quiero la cucharada de la mermelada y puedo, sí lo he llegado a hacer. Entonces pero la pago porque me dan agruras, porque me cae fatal. Exacto. Entonces, Y las semillas lo que te traen es saciedad, pero más allá ¿no? de eso, está cubriendo la porción de minerales que necesito en ese momento. Entonces, sí, además de que me da saciedad, no intercambio el antojo del dulce Claro. por una cucharada de semillas, sino más bien como ya lo incorporo en mi dieta regular, ya el antojo ya no es por una cucharada de mermelada. Ya tal vez me puedo comer un trozo de chocolate 70%, ¿sabes? Ujú, Y ujú. entonces con eso estoy a gusto. O me puedo comer una, yo hago unas, de hecho, a ver si lo compartimos, lo dejamos en comentarios así, la receta de unas bolitas de chocolate que es Uf. puro, que no tiene, o sea, sí tiene azúcares, pero es con miel, es cocoa, son un montón de semillas y me como una de esas y quedo, ya, con eso cubrí la necesidad, ¿no? Del antojo por algo dulce. Y Ujú. entonces cambió, ya la perspectiva cambió, ya no me hace daño, no me siento fatal y no traigo la ansiedad y la desesperación. Entonces, eso es lo que hace la diferencia cuando tú cubres como, le haces caso, o sea, porque sí te está pidiendo más comida tu cuerpo, porque la necesita, pero ¿cómo le vas a dar cómo vas a pues sí, a darle esa necesidad con galletas o con proteínas o con fibras o con qué, ¿no? ¿Con qué lo vas a cubrir? Es una vez más a lo que decía al principio, ¿cómo quieres tratar a tu microbiota? Claro. Ahora, al principio de esta charla platicábamos, ¿no? Qué importante es conocer cómo es nuestro ciclo. Porque, bueno, está esta teoría, ¿no? Que compartiste, pero luego está el que tú observes a tu cuerpo, porque cada quien tiene un ciclo que es único y es más, entre los meses en realidad tampoco es igual. Entonces, si una mujer quisiera empezar a comer más en sintonía con su ciclo, digamos que a lo mejor para que no se sienta tan abrumada, etcétera, o sea, por dónde comenzar? Tú a mí me enseñaste a traquear a mi ciclo. Y de hecho, recientemente yo les compartí esta herramienta, también les voy a dejar la liga para que puedan descargarlo gratuitamente, pero me gustaría que platiques un poquito de esto, de por qué es importante aprender a hacer este tracking de nuestro ciclo. Pues es importante porque vamos a empezar a tener más información sobre lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, vamos a empezar a notar
cosas que recurrentemente pasan en cierto momento y es hacer esta conexión con nuestro cuerpo una vez más, ¿no? O sea, porque la verdad es que yo me di cuenta que la desconexión era muchísima porque no sabía, o sea, sí tenía idea de cuándo me iba a bajar, por ejemplo, porque pues tienes que tener idea, ¿no? Entonces, porque pues te tienes que preparar lo que sea, pero nunca lo relacionaba con lo que, por ejemplo, me pasaba en el trabajo, o cómo le contestaba a mi pareja, o cómo le contestaba a mi jefe, o cosas así, nunca lo relacionaba. Y hoy que pues sé lo que sé y lo que he aprendido a lo largo de este tiempo, digo, ah, ok, pues es que, pues sí, pues traía las hormonas abajo, no quería hablar con nadie, tenía hambre, ya sabes. Entonces me había mal pasado, tomé mucho café. Entonces, el hacer tracking de esto, o sea, de nuestro periodo y de nuestra alimentación, nos va a dar ese conocimiento, ¿no? De qué es lo que está sucediendo o qué impacto está teniendo el que me tome 3 tazas de café en la mañana y en la noche no pueda dormir. El que no haya salido ni a asomar la nariz en todo el día de la oficina. En el que ya deja tú el moverte o no, ¿no? Ya nada más estas cositas de cuánto café tomas, de si te dio el sol o no, y qué te comiste, o qué me inflamó, qué no me inflamó, cuándo me inflama, cuándo sí me inflama y cuándo no. Aquí quiero hacer un paréntesis en el tema de las leguminosas, porque yo sé que mucha gente les inflama las lentejas y garbanzos y así, no lo comen porque les inflama o tienen una distensión en el estómago. Esto es porque su microbiota no está acostumbrada, entonces como no está acostumbrada, no hay la suficiente microbiota para que se lo coma. Entonces ahí la recomendación es no lo quites de tu plato, al contrario, empieza poco a poco. O sea, con porciones súper chiquitas, tal vez de lentejas. Si eso te inflama muchísimo, cámbiale a garbanzo. Si eso te inflama triplemente, cámbiale a frijoles. Si no, cámbiale a chícharos, pero con porciones bien chiquitas. Los cacahuates son parte de la familia de las leguminosas. Entonces, puedes empezar por cosas así de chiquitas, porciones pequeñas y las vas aumentando. En mi experiencia ha sido también que al principio me pasaba eso y hoy ya puedo comer prácticamente lo que yo quiera de lentejas o de así, sí, o de frijoles sin que me inflamen. Claro, también otro tip, cómo cocerlas. Es muy importante remojarlas un día antes, toda la noche. Dos, cocerlas con una hierba verde, ya sea cilantro, perejil, epazote, ¿no? Lo que quieran, y cocinarlas con una grasa. Eso es muy importante. Esos tres elementos van a hacer se absorban o la microbiota lo deshaga de mejor manera en el cuerpo y te inflame menos. Eso y empezar poco a poco. Entonces, ¿cómo empezar? Te diría que empieces a darte cuenta, a meter más fibra durante todo tu periodo. Ya si no estás haciendo el tracking, empieza metiendo más fibra porque te aseguro que no comes la suficiente. Y dos, poner atención en tu proteína, que tengas proteína en tus tres alimentos principales. Y la tercera es que incorporaría el ciclo de la semilla. Así serían como mis tres recomendaciones para empezar. Muchísimas gracias, Nitza. Esta va a ser, estoy segura, porque tenemos muchas cosas conjuntamente, pero va a ser la primera de muchas conversaciones. Les recuerdo que Nitza y yo tenemos un programa Armonía Femenina, que vamos a tener este programa nuevamente en el 2026. Ya les estaremos dando mucha más información. Ahí ahondamos y profundizamos muchísimo en todo lo que Nitza acaba de compartir. Hablamos de muchas más cosas, les enseñamos justamente a traquear el ciclo, incluso esto que nos estabas compartiendo de cómo cocinar la comida. Nitza nos enseña un montón de cosas, literalmente prácticas de cocina. Yo comparto prácticas de yoga, etcétera. Es un programa muy completo. Les daremos esta información. Lo hacemos, por supuesto, en comunidad con la guía de las dos. Así que, bueno, por ahora nos despedimos, les agradecemos su escucha, que les haya sido de mucho beneficio. Y para cerrar, Mitza, nada más, ¿en dónde pueden aprender más contigo de alimentación, de ciclicidad? ¿Cómo es tu Instagram para que te encuentren? Pues mis redes sociales son itzaguie-ac
Ahorita publico poco, pero pues está ahí en construcción y en evolución. Pero pues por ahí me pueden encontrar. Si tienen dudas, lo que sea, pueden escribirme por ahí. Y pues nada, muchas gracias por el espacio. Gracias por estar aquí. Abraza tu ciclicidad y recuerda, cuando accionas desde la conciencia, ya no hay vuelta atrás.